En este podcast haré un resumen del capítulo 3 del libro Ontología del lenguaje de Rafael Echeverría. Este capítulo se titula Los actos lingüísticos básicos. El capítulo comienza hablando acerca de la interpretación griega de que el lenguaje describe realidad. Esto es dar por sentado que el lenguaje describe el estado de las cosas y juega por tanto un papel pasivo. Más adelante la filosofía del lenguaje nos aporta que con el lenguaje no solo describimos una realidad existente, sino que también actuamos. Por ejemplo, al decir te felicito, estamos ejecutando el acto de felicitar. Los actos lingüísticos también pueden ser ejecutados en forma no verbal. Las acciones lingüísticas son universales: afirmaciones, declaraciones, peticiones, etc. Hablemos de las afirmaciones y declaraciones. Al hablar a veces, la palabra debe adecuarse al mundo y a veces el mundo se adecua a la palabra. Al hacer afirmaciones, es la palabra la que debe adecuarse al mundo. En las declaraciones, la palabra modifica al mundo, ya que el mundo requiere adecuarse a lo dicho. Afirmaciones. Las afirmaciones son descripciones, pero según lo que podemos observar. Nuestra estructura biológica es diferente. Personas diferentes no podemos hacer las mismas observaciones. Las distinciones que poseamos según nuestra comunidad nos hace observar de manera diferente. Por ejemplo, un esquimal puede ver muchísimas más distinciones de blanco que alguien que no habita en esa zona. Por lo tanto, las afirmaciones se hacen siempre dentro de un espacio de distinciones ya establecido. Muchas veces pensamos que si lo que yo observo es lo mismo que observa mi vecino, tendrá que ser que las cosas son como ambos las observamos. Esto es discutible. Solo podemos decir que compartimos las mismas observaciones, pero no podemos decir que observamos las cosas como realmente son. Entonces, la única descripción que hacemos es la de nuestra observación, no la descripción de la realidad. Las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas al interior de un determinado espacio de distinciones, bajo condiciones sociales e históricas. En una afirmación verdadera podemos proporcionar un testigo con las mismas distinciones. Por ejemplo, hizo sol el martes pasado en Madrid. Para alguien que estuvo el martes pasado en Madrid, puede haber hecho la misma observación. Tiene las mismas distinciones. Por ejemplo, si decimos va a llover mañana, esta afirmación está sujeta a confirmación en el futuro. Por lo tanto, decimos que su calidad es de indecisa. Cuando ejecutamos un acto lingüístico, tomamos un compromiso y aceptamos la responsabilidad social de lo que decimos. Nos comprometemos con la veracidad ante la comunidad que nos escucha. Las afirmaciones hablan del estado del mundo, hablan de hechos. Veamos ahora las declaraciones. En este caso, no hablamos acerca del mundo, sino que generamos un nuevo mundo para nosotros. Es decir, la palabra genera una realidad diferente. El mundo ya no es el mismo después de haberse dicho lo que se dijo. Fue transformado por el poder de la palabra. Por ejemplo, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, o cuando un juez dice inocente, o los declaro marido y mujer, o es hora de cenar, o aprobado, o incluso cuando Génesis dice hágase la luz. Después que se declara algo, se genera una nueva realidad. Las declaraciones no están relacionadas con nuestras capacidades de observación, están relacionadas con el poder, la fuerza o autoridad. No son verdaderas o falsas, son válidas o inválidas según el poder de la persona que las hace.
Cuando declaramos algo, nos comprometemos a comportarnos consistentemente con la nueva realidad que hemos declarado. Revisemos algunas declaraciones fundamentales en la vida. Si la autoridad no es concedida, entonces las declaraciones no tienen validez ni eficacia. Revisemos la declaración del no. Esta declaración asienta nuestra autonomía y legitimidad como personas. Compromete nuestra dignidad. Es nuestro derecho inalienable el poder decir no, el no aceptar el estado de cosas y demandas de otras personas. En las instituciones sociales, como la democracia y el mercado, en ambas está el derecho del individuo a escoger y decir no. Cada vez que consideremos que debemos decir no y no lo hagamos, veremos nuestra dignidad comprometida. Cada vez que digamos no y sea pasado por alto, entonces fuimos pasados a llevar, es decir, no fuimos respetados. Esta declaración define el respeto. Con el no definimos una u otra forma de ser en la vida. Revisemos ahora la declaración de aceptación, el sí. Se refiere al compromiso que asumimos cuando decimos sí o acepto. Aquí ponemos en juego el valor y el respeto de nuestra palabra. Afecta nuestra identidad el no actuar coherentemente después de haber dicho esta declaración. Veamos ahora la declaración de la ignorancia, el no sé. Muchas veces no sabemos que no sabemos. Cerramos las puertas al aprendizaje cuando pensamos esto y abordamos un terreno lleno de posibilidades de aprender cosas nuevas como si ya fuera un terreno conocido. Decimos, esto ya lo sé, sobre esto yo ya sé todo. Presumimos que sabemos. Por lo tanto, el declarar no sé es el primer paso en el proceso del aprendizaje, es decir, aprenderé. No sé es una fuerza poderosa en el proceso de transformación personal y de creación de quienes somos. Revisemos la declaración de gratitud. Decir gracias. Es darnos la oportunidad de celebración de todo lo que la vida nos ha provisto y del reconocimiento a los demás por lo que hacen por nosotros y lo que significa en nuestra vida. Registramos el cumplimiento a plena satisfacción y construimos relación con dicha persona. Nos hacemos cargo del otro y de su inquietud de ser reconocido. Por otro lado, si no agradecemos, podemos generar resentimiento en la otra persona. Dar gracias a la vida, como dice Violeta Parra, es un acto fundamental de generación de sentido, de reconciliación con nuestro pasado, presente y futuro. Veamos ahora la declaración del perdón. Aquí hay 3 actos declarativos diferentes. Cuando no cumplimos con aquello que nos comprometemos o cuando nuestras acciones hacen daño a otro, asumimos la responsabilidad diciendo perdón. El primer acto declarativo es decir, te pido perdón. El segundo acto declarativo es que el otro diga, te perdono. Es decir, el perdón es eficaz incluso si el otro no lo hace. Soy responsable solo de mi acción, no de la del otro. Muchas veces, además, debemos reparar el daño, pero ello no disminuye la importancia de decir perdón. Muchas veces, si no nos piden perdón, nos sentiremos víctimas de injusticia y allí viene el resentimiento. Cuando hay resentimiento, nos ponemos en posición de dependencia con respecto a quien hacemos responsable. Por lo tanto, nos convertimos en esclavos del otro. Socava nuestra felicidad y nuestra libertad. El resentimiento es la emoción del esclavo. Perdonar es más que un acto de gracia para quien nos hizo daño. Es un acto declarativo de liberación personal. Dejamos de ser víctimas y somos responsables de nuestro propio bienestar. Olvidar o no, no es algo que podamos resolver con una declaración.
no depende del todo de nuestra voluntad. Y el tercer acto declarativo es perdonarse a sí mismo. Allí tomamos el papel de víctima y victimario a la vez. Esto es reconocer que en el pasado actuamos desde condiciones diferentes de aquellas en que nos encontramos en el presente. El perdonarse tiene un efecto liberador y es una manifestación de amor propio y a la vida. Veamos la declaración de amor. Decir te amo, te quiero, participa en la construcción de mi relación con el otro y forma parte de la creación de un mundo compartido. Es bueno preguntarse, ¿cuántas veces declaramos el afecto que nos tenemos? ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos, esposos, amigos, etcétera, que los amamos? Recordemos que el hablar y el callar genera nuestro mundo. Hablaremos ahora sobre la relación entre afirmaciones y declaraciones. Las declaraciones representan el acto lingüístico primario por excelencia, es decir, el que crea las condiciones para que emerjan los demás. Todo espacio de distinciones, que es una condición de las afirmaciones, es en rigor un espacio declarativo. Por ejemplo, al decir la casa se está incendiando, quizás sin esta afirmación no se me ocurriría actuar para huir o sacar las cosas valiosas de mi casa. Existen afirmaciones relevantes e irrelevantes. Hablemos ahora sobre la distinción de inquietud. ¿Por qué actuamos? ¿Por qué hablamos? Cuando actuamos nos estamos haciendo cargo de algo. La existencia nos desafía y tomamos posición con respecto a ella. La acción es una dimensión exclusiva de la existencia humana. Nos preocupamos y nos hacemos cargo de nuestras necesidades. Necesitamos del sentido de la vida como condición de nuestra existencia. Participamos en el proceso de nuestra propia creación. Los seres humanos actuamos como forma de atender a nuestra existencia. La distinción de la inquietud surge respondiendo a esta necesidad de señalar de que se hace cargo una determinada acción o de la respuesta a la pregunta ¿por qué actuamos? Existe algo que nos lleva a actuar, a intervenir en el curso de los acontecimientos y no dejarlos fluir de una manera espontánea. Hablaremos ahora de la danza de las promesas, sobre peticiones y ofertas. Las promesas son actos lingüísticos que funcionan dentro de un espacio declarativo. Nos permiten coordinar acciones con otros. Yo puedo tomar acciones y compromisos basados en esa promesa que me han hecho. Es un compromiso manifiesto mutuo. Si comprometo algo o si prometo algo, esa persona puede confiar en ello y esperar que se cumpla con las condiciones de satisfacción de mi promesa. No es solo un compromiso social, sino que también personal. Debido a la capacidad de hacer promesas, podemos incrementar nuestra capacidad de acción. Nuestro trabajo, matrimonio, educación, sistema político, etc., se generaron porque había personas que hacían promesas a otras. El acto de hacer una promesa comprende 4 elementos fundamentales. Primero, un orador. Segundo, un oyente. Tercero, una acción a llevarse a cabo y algunas condiciones de satisfacción. Y cuarto, un factor tiempo. Hay 2 procesos involucrados, el de hacer la promesa y el de cumplirla. El primero es comunicativo, por lo tanto lingüístico. El segundo puede o no ser comunicativo. Se forma una danza comunicativa. La promesa se cierra con el cumplimiento completado totalmente e implica acciones mutuas, implica llegar a acuerdos. Siempre hay 2 o más personas. El proceso de hacer una promesa se completa cuando el oyente acepta lo ofrecido por el orador. El segundo proceso es el cumplimiento y termina solo cuando el cliente examina si se cumplen las condiciones de satisfacción y las acepta y lo declara. No podemos hacer promesas sin peticiones u ofertas. Ambas son acciones de apertura
hacia la concreción de una promesa. La acción de hacer una promesa implica dos movimientos lingüísticos. Primero, una petición u oferta y segundo, una declaración de aceptación. Una petición puede ser rehusada. Las preguntas, por ejemplo, son un tipo de petición. Ejemplo, ¿hace calor afuera? Las ofertas son promesas condicionales que dependen de la declaración de aceptación del oyente. Cuando hacemos una oferta, aún no hemos prometido nada. También pueden ser rehusadas. Las peticiones y ofertas requieren un orador, un oyente, condiciones de satisfacción y un tiempo determinado. Veamos ahora los problemas posibles. Hay problemas cuando las personas no saben hacer peticiones u ofertas. Algunos saben pedir en ciertos ámbitos, como la casa, pero no saben hacerlo en la oficina. Esperan que otros descubran por magia lo que necesitan. Esto lleva muchas veces al resentimiento. El no pedir o no saber pedir nos lleva a una particular manera de ser. Si comenzamos a pedir donde no lo hacemos, transformamos nuestra forma de ser. Por otro lado, hay quienes no hacen ofertas, son personas pasivas, esperan que otros los descubran. No toman responsabilidad en hacerse reconocer en lo que valen. Algunos creen que al decir que algo no les gusta, es equivalente a pedir que se modifique. Esto no es claro. También hay problemas cuando el oyente no sabe aceptar ofertas o rehusar pedidos. Otro problema respecto a las condiciones de satisfacción, cuando el orador entiende otra cosa que el oyente. Aquí se generan expectativas frustradas, costos de productividad, bienestar personal, identidad, etc. Otro problema es que no se establezca la fecha de cumplimiento. Por lo tanto, no hay espacio a reclamo. Esto no se puede considerar una promesa. Cuando hacemos una promesa, nos comprometemos en dos dominios: sinceridad y competencia. Si falta alguna, la confianza siempre se verá afectada. Revisemos ahora los actos lingüísticos fundamentales. Primero, la afirmación. Segundo, la declaración. Tercero, la promesa. Y dentro de la promesa tenemos dos tipos: la oferta más declaración de aceptación, o la promesa también se puede generar por una petición más una declaración de aceptación. En la afirmación me comprometo a la veracidad de lo que digo. En la declaración me comprometo a la validez y a lo adecuado. En la promesa, petición u oferta me comprometo a la sinceridad de la promesa. Y cuando me comprometo a cumplir una promesa, me comprometo a tener la competencia para cumplir las condiciones de satisfacción. Finalmente, revisaremos el papel generativo del lenguaje. El lenguaje es una acción o fuerza poderosa que genera nuestro mundo humano. No es meramente descriptivo o pasivo. El lenguaje genera realidad. Vivimos en mundos lingüísticos y nuestra realidad es lingüística. Creamos el mundo con distinciones lingüísticas, con nuestras interpretaciones y relatos y coordinando acciones con otros. Hemos llegado al fin del resumen del capítulo 3, los actos lingüísticos básicos.